buenos días, mi nombre es Regina de Macís y hoy vengo a compartir una plática preciosa. Es una plática para alabar y bendecir el nombre del Señor y se llama Le creo a Él. Antes que nada, para poder iniciar, necesitamos tener un conocimiento profundo de lo que es la palabra de Dios. Porque si yo no conozco la palabra de Dios, no voy a saber cuántas promesas hay contenidas en la palabra para mí, para mi vida. Y yo lo que quiero que entendamos hoy, que la palabra de Dios es viva y es actual y es vigente para el día de hoy, para lo que estamos pasando hoy, para lo que estamos viviendo hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ver un poquito una historia del pueblo de Israel cuando Dios le da la orden a Moisés de sacarlo de Egipto. Dios le dice a Moisés: quiero que saques a mi pueblo de Egipto, quiero que lo liberes de Egipto. Y después de muchos problemas, de muchas dificultades, de 10 plagas, el pueblo de Israel finalmente va en camino hacia la libertad. En un momento determinado, Moisés y todo el pueblo de Israel se encuentran frente al Mar Rojo. Un mar rojo, grande, profundo. ¿Qué hacemos aquí? Y por el lado de atrás venía todo un ejército egipcio que el faraón se había arrepentido de dejarlos salir, y viene un ejército enorme a detenerlos para que no se vayan. ¿Cómo es la situación en ese momento? Un mar enfrente y un ejército por detrás. Moisés clama a Dios y espera en Él. Hoy, vámonos un poquito y vamos a regresar al 2020. Estamos viviendo algo que nunca hubiéramos imaginado que podía suceder. Ni en nuestras peores pesadillas seguramente hubiéramos pensado que nos iba a venir una pandemia, que nos íbamos a tener que encerrar, que ha muerto muchísima gente conocida, que los negocios se cerraron, que la economía está paralizada, que hay enfermedad. Hay una situación muy parecida a la que estaba viviendo Moisés en ese momento. Un mar enfrente, un ejército por detrás. Entonces, la palabra de Dios en Éxodo 14:13 nos dice, y quiero que esto te hable a ti también el día de hoy, que dice: Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que Dios va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca volverán a ver a los egipcios que ustedes ven hoy. Ustedes no se preocupen, porque el Señor va a pelear por ustedes. Esta misma promesa de Éxodo, esta misma promesa es hoy para ti hoy. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo: no tengan miedo, no se preocupen. Yo estoy aquí y yo voy a pelear por ustedes esa batalla. Cuando la vida te pone en una circunstancia como la que estamos viviendo hoy, puede ser que hoy tú estés pasando por una crisis económica fuertísima por la pandemia o por cualquier otra circunstancia. Puede ser que hoy tengas un diagnóstico de una enfermedad incurable que dicen los médicos, o cualquier otra cosa, un problema con un hijo, un matrimonio en crisis. ¿Cuál es hoy tu circunstancia? Pero yo tengo la palabra de Dios que me sostiene, mi manual de vida, que ahí encuentro todas las promesas que Dios tiene para mí en cada una de estas circunstancias que yo puedo estar pasando el día de hoy. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y aferrarme a sus promesas, porque en la palabra de Dios encuentro respuesta para cada una de mis necesidades. Las circunstancias que estoy viviendo el día de hoy son reales, son tangibles. No es que yo me las esté inventando, no es nada que no esté escrito. Puede ser que yo tenga hoy un diagnóstico escrito de una enfermedad, pero tengo que pensar como Moisés en ese momento.
¿qué hago en este momento? Moisés tenía un mar enfrente, un ejército atrás, pero tenía una promesa. Tenía la promesa de Dios que decía, yo te voy a llevar a una tierra donde mana la leche y la miel. Entonces, ¿será que Dios lo iba a dejar en ese momento en un mar o con un ejército que viniera a detenerlo? No, nosotras también tenemos promesas de Dios. Por eso te digo que es tan parecido lo que podía estar viviendo Moisés a lo que hoy tú y yo podemos estar viviendo. Una situación muy difícil. Entonces, vamos a ver cuando estoy creyendo que mi problema se va a solucionar, que esta enfermedad la va a curar el Señor, que yo voy a salir de deudas, que mi hijo va a salir de esta crisis, que mi matrimonio se va a salvar. Oigo una voz dentro de mí que me da esperanza, que me da promesa de Dios, y me siento mi fe que se está levantando. Pero en mi mente también escucho otra voz que me dice que me habla de todas las razones por las que esto no se va a dar, por la que esto no va a suceder. El médico me está diciendo que no hay solución, no hay cura para esta enfermedad. Mi cuenta bancaria está en números rojos. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible que Dios me vaya a sacar de esta crisis? Pero la batalla la tengo en mi mente, entre lo que veo y lo que la palabra de Dios me dice. Por eso la escritura en Proverbios 3:5 me dice, no te apoyes en tu entendimiento. Y esto es lo que tenemos que hacer, no en lo que veo, sino que en lo que la palabra de Dios dice que es para mí hoy. A veces no hay una solución lógica para mi problema. ¿Cómo voy a salir de esta crisis económica si mi negocio está cerrado? Si yo no tengo trabajo en este momento o he perdido todo el trabajo a causa de la pandemia. Pero yo no tengo que ver lo natural de la situación, porque lo natural es real, es verdad, lo estoy viendo. Pero Dios es sobrenatural. Mi Dios es sobrenatural. Que Él no está limitado por los hechos, por los acontecimientos, por el diagnóstico médico. Un Dios que controla el universo, que con una sola palabra creó el mundo. Ese es el Dios en que yo tengo puesta mi esperanza. Y le decimos, podemos orar diciéndole, Señor, yo no sé, yo no veo, ni sé cómo lo vas a hacer, pero creo que tú lo puedes hacer. Los hechos me pueden decir que nunca voy a salir de deudas, porque es tanto la crisis o tanto lo que debo, pero Dios me dice, y Dios te dice hoy a ti en Filipenses 4:19, por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. También dice la palabra de Dios en otro texto, que Dios se hizo pobre para que fuéramos ricos y que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él tiene mucho más de lo que yo necesito con sus riquezas en gloria. También, si yo veo el enfoque que Dios anula los hechos, Dios puede anular esa crisis, Dios puede anular ese enfoque, ese diagnóstico médico, Dios lo puede anular, Dios lo puede hacer. Los hechos y las circunstancias, como les repito, son reales, no nos apartan de una realidad, pero nuestra vista tiene que ir mucho más allá de un hecho, de un acontecimiento, de un diagnóstico. Dios va mucho más allá de eso. Yo te digo hoy, escoge la fe, escoge creerle a Él, escoge la palabra de Dios que te sostenga en este momento difícil que tú puedes estar pasando en este momento. La palabra de Dios en Hebreos 11 nos dice, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos.
Y más adelante, en el mismo Hebreos 11, nos dice, no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura. En Mateo 9:19 nos habla de una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo, hija, por tu fe tú has sido sanada. Y desde aquel mismo momento la mujer quedó sana. ¿Qué vemos aquí en este pasaje de la Escritura? Una mujer que tenía 12 años de estar enferma, que se había gastado todo lo que tenía en médicos y curaciones y nada le había funcionado. Vemos también a una mujer que se acerca a Jesús, pero había una gran multitud. No era fácil acercarse a Él, no era fácil acceder a Jesús, pero ella tenía la certeza, la seguridad que bastaba tocar el borde de su manto y ella quedaría sana. Ella declara ya una sanidad antes de haber llegado a tocar el borde del manto del Señor. Tenía ya esa certeza y por eso recibe esa sanación, porque ella cree en su corazón y declara que basta tocar el borde de su manto para quedar sana. Vamos a hablar de otra historia de la Escritura contenida en el Antiguo Testamento, que es la historia de Sara y de Abraham. Todos conocemos la historia de Sara y Abraham, que los dos eran ancianos, que Sara era estéril y que Dios les promete un hijo de la promesa. Si nosotros lo vemos del ámbito natural, diríamos, ¿cómo puede ser posible esto? Los dos ancianos y Sara estéril. Naturalmente, casi imposible. Pero recordemos que para Dios nada es imposible. Sara elige no creerle a Dios. Y todos conocemos la historia que ven Agar, la sierva, tiene un hijo con Abraham, pero este no era el hijo que Dios le había prometido. Y Dios, que es fiel para cumplir lo que promete, aún a pesar de nosotros mismos, Dios le da el hijo de la promesa, y ese hijo es Isaac, porque aunque nosotros no creamos, Dios cumple lo que ha prometido. Dios no nos puso en esta tierra para ser promedio, para ser adicta, para ser vencida, para ser débil, para sobrevivir. Dios nos puso para que seamos victoriosos, para que seamos libres, para que vivamos felices en esta tierra. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Los hechos nos pueden decir otra cosa, pero Dios no está limitado por los hechos. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. Dejar lo negativo, pensar siempre, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra mía? Mi trabajo no es preguntarme cómo va a suceder, mi trabajo es creerle a Dios, no cómo lo va a hacer, creer que lo puede hacer. No le pongas límites a Dios, su poder es mayor que cualquier fuerza que quiera detenerlo. El informe médico me puede decir, no hay cura para tu enfermedad, pero Dios dice, con larga vida me satisfará. Estoy restaurando tu salud nuevamente y yo sanaré tus heridas. Eso dice la palabra de Dios. Es en eso que yo me tengo que basar y en lo que yo tengo que creer. Mis hijos no andan bien. Eso es mi situación hoy, por decir. Pero la palabra de Dios dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Los hechos me pueden decir que yo no voy a salir de deudas. Es demasiado lo que debo. No tengo trabajo, no tengo ingresos. Pero Dios me dice en su palabra, prestaré y no pediré prestado. Soy cabeza y no cola.
Y en otra parte de la escritura dice que las bendiciones de Dios me perseguirán, que mi copa estará a rebosar, que lo que toco prosperará y triunfará. Los hechos me pueden decir que yo estoy pasando por una crisis, por una situación de abandono, de una ruptura de un matrimonio, que estoy herida y que nada bueno veo en mi futuro. Pero la palabra de Dios dice que Dios le da corona por sus cenizas, gozo por su luto. Lo que era para lastimarlo, lo va a usar a su favor. Si quiero ver lo mejor de Dios, necesito escoger la fe a pesar de las circunstancias. ¿Qué reporte escogemos hoy creer? ¿La fe o el hecho? El hecho es mucho más fácil, porque es lo que veo, lo que está escrito, lo tangible, cómo está el reporte médico, cómo está mi situación económica, cómo están los números en mi cuenta bancaria. Eso es real, es una situación real. Y es mucho más fácil de creer en esto, porque es lo que tiene sentido. Pero la Escritura también nos dice que caminamos por fe y no por vista. El creer activa el poder de Dios. Debemos quitarle los límites a Dios. Muchas veces pensamos que tenemos mucho tiempo orando por una situación específica, que llevamos años orando, que llevamos años pidiéndole un milagro al Señor y no vemos que suceda nada. Yo estoy segura que a ti, a mí, a todos los que podemos estar escuchando, nos ha pasado algo de decir, Señor, pero ¿será que tú no me escuchas? Es ya muy tarde, yo siento que no pasa nada con esta situación. Pero yo les voy a leer o vamos a hablar de un pasaje de la Biblia cuando el jefe de la sinagoga se presenta ante Jesús y se postra ante él y le dice y le suplica que cure a su hija que está grave y que se está muriendo. Jesús accede y emprende camino con él hacia la casa para llegar y curar a su hija. En el camino se encuentran a los siervos de este jefe de la sinagoga que le dicen, tu hija ha muerto. Esta es la realidad, este es un hecho, tu hija murió. Pero Jesús no escucha a los siervos. Jesús sigue su camino y va hacia la casa del jefe de la sinagoga, ora por la niña y la niña vuelve a vivir. Jesús escuchó que la niña había muerto. Jesús escuchó el hecho, la realidad, lo que había pasado. Y sin embargo, ese informe negativo no lo detiene. A Jesús, a Dios, nada lo va a detener. Si Él ha decidido bendecirte, nadie puede contradecirlo. Comencemos a ignorar las mentiras que se nos dicen, que no lo vamos a lograr, que no somos capaces. Elijamos creerle a Dios y lo que su palabra dice de mí. Hay el Salmo 121 preciosamente nos dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Este es el Dios que no tiene límites. Este es el Dios que quiere verte bien, que Dios se goza en tu alegría, que quiere verte feliz, que quiere verte contenta, que quiere verte victoriosa. ¿Dónde fue que Dios hizo su primer milagro? Jesús su primer milagro lo hace en una boda. En las bodas de Caná, y todos conocemos esto, en un lugar donde había fiesta, en un lugar donde había alegría, en un lugar donde había celebración, donde Él no quería que se quedaran sin vino y que eso fuera causa de una tristeza. Quería que siguieran disfrutando de la fiesta. Es así como Dios nos quiere. En su palabra hay muchas citas bíblicas que nos hablan de alegría, del gozo del Señor por nuestras alegrías. El vino representa el gozo del Señor que nos da a través del Espíritu Santo. La palabra en Juan 10:10 nos dice que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. En Jeremías 29:11 nos dice que Él tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. En los evangelios
Vemos a Jesús sanando, restaurando, recuperando, reviviendo, devolviéndole la vista a los ciegos. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. La palabra de Dios en Juan 16:24, que es una cita que a mí me encanta, porque dice: hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Precioso. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Así nos quiere el Señor, con una alegría completa, sin importar si lo merecemos o no. Él lo hace únicamente por amor, por misericordia, y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si quieren que todo esto se haga vida en su vida, tenemos que encontrar las promesas que Dios tiene contenidas en su palabra para cada una de las circunstancias que yo necesito en este momento. Necesito conocer la palabra de Dios. Una forma que podríamos tener para poder iniciar a escuchar la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios, son los evangelios y las lecturas de la misa de cada día. La misa cada día tiene una lectura del Antiguo Testamento, un salmo y una lectura del Nuevo Testamento, de los evangelios y cartas del San Pablo o de los apóstoles. La palabra de Dios, para que veamos la importancia que tiene el conocer y el poder que tiene la palabra de Dios, en Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. También en el Antiguo Testamento encontramos una cita bíblica preciosa del poder y de lo que hace la palabra de Dios. En Isaías 55:10 y 11 nos dice: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Miren qué belleza. La palabra de Dios cumple la orden que Dios da. Finalmente, quiero que veamos la cita bíblica de Romanos 10:10. La palabra en Romanos 10:10 nos dice: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en Romanos? Que con el corazón se cree, pero con la boca se declara para salvación. Con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Yo quiero invitarlos a que juntos hagamos una oración de entrega para reconocer con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestra voz, que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Nosotros en el credo declaramos y estamos profesando nuestra fe cada vez que estamos rezando el credo, y es una profesión de fe preciosa, maravillosa, pero hoy quiero que juntos lo hagamos de una forma diferente, que nos pongamos en actitud de oración y que todos juntos digamos con nuestra voz, que lo declaremos con nuestra voz, que se escuche
esta oración. Es una oración pequeña, pero es una oración bella que vamos a reconocer juntos a ese Dios maravilloso en quien tenemos puesta nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Y hoy juntos decimos: reconozco, Señor, que yo no soy capaz de dirigir mi vida. Reconozco, Señor, que te necesito. Reconozco, Señor, que necesito que estés en mi vida y en la vida de mi familia. Y hoy aquí, Señor, quiero reconocer y declarar que tú eres mi único Señor y Salvador. Que en ti confío, Señor, que te amo y que te doy gracias porque estás en mi vida. Yo te amo, Señor, confío en ti y declaro que tú eres mi único Señor y salvación para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias. Con esto estamos terminando la plática. Yo espero que esto sea de mucha bendición para todos y que entendamos el por qué debemos creerle a Él. Muchas gracias y felicidades, y espero que todo esto sea de bendición.